Muy buenas noches, ¿verdad? Hay un dicho en el mundo que dice que no hay plazo que no se llegue, no hay tiempo que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Y pues hasta aquí, casi siempre cuando yo decía voy a pasar porque la iglesia me tiene que conocer. Tenemos ya aquí vamos para un año y venimos de una iglesia grande, en la cual pues no percibíamos esa responsabilidad, no teníamos esa, ahora sí que sentir ganas de ir realmente a la iglesia, así que llegamos a esta iglesita pequeña donde hemos recibido grandes bendiciones. Amén. Entonces estaba aquí y yo en varias ocasiones tenía la necesidad, las ganas de pasar y decir un poco de mi testimonio acerca de pues cómo ha sido mi vida, para que me conozcan, ¿verdad? Pero siempre hay oposición del enemigo. No quiero ser muy religioso al decir esto, pero a la falta de ganas a veces es de alguna forma que si no pasas, porque el testificar edifica tu vida para uno mismo. Decía Carlos, y Carlos siempre decía eso, que hey, a romper el hielo y pasen, y es cierto, cuando tú testificas, estás edificándote a tu vida y bendiciendo la vida de los demás por medio de tu testimonio. Entonces pues aquí estoy, hermano. Hoy dije, no, hoy voy a pasar y voy a hacer algo. No solamente voy a dar mi testimonio, sino quiero honrar a mi Salvador, honrar a mi Señor Jesucristo. Digo, hoy voy a practicar una alabanza, un canto con mi Señora. Pues hermanos, mi nombre es Miguel Sánchez. Como muchos, tal vez la mayoría, nacido en un hogar católico. De lo más trascendental de esta situación, recuerdo que en mi infancia fui a hacer la primera comunión a un templo en Guanajuato, del cual salí traumado. Era un niño y me encerraron ahí por una semana en Semana Santa. Durante ese tiempo me decían a mí, pórtate bien, no pienses cosas malas porque te vas a convertir en piedra. Un niño de 7, 8 años, pensando en que si, pues, ¿qué mal puede pensar un niño a esa edad? Y yo espantado porque dije, si pienso en que le robé a mi mamá 2 pesos, me voy a convertir en piedra. Salí traumado. Después nos sometían a ciertas situaciones de que nos metían en un templo enorme, un templo grandísimo, y apagaban todas las luces y eran puros hombres. Entonces se ponían a cantar y se escuchaba aquello. No era bendición, era algo terrorífico lo que yo escuchaba. Sentía como que había, no sé, había changos a mi alrededor. Sentía yo como que había fuerzas que ahora defino que eran, en lugares así no creo que esté el Espíritu de Dios. Sentía yo terror estar en aquel lugar. Cuando yo salí de ahí, siguió pasando mi vida. Voy a tratar de ser bastante breve. Siguió pasando mi vida y a partir de ahí yo empecé a tener muchas pesadillas feas. Yo soñé que me correteaban perros con los ojos rojos. Soñé que me correteaban changos. Y todo eso cambié cuando yo llegué a Estados Unidos, y después de 5 años que un hermano salvadoreño, el hermano Jorgito, me anduvo correteando por 5 años. Qué paciencia de hombre. 5 años anduvo tras de mí. Cuando yo acepté a Jesucristo, yo lo acepté 3 veces. Una vez fue, como digo, para que dijeran, bueno, para que yo pensaba, bueno, para que ya no me molesten. Está bien, acepto, porque andaba de necio tras de mí. Acepté una segunda vez y fui a la iglesia. Oh, ¿cómo molestan? Está bien, acepto. Y ya, la tercera vez es cuando yo sentí la necesidad de Jesucristo. Es cuando yo entendía que hacía algo falta en mi corazón, hacía algo falta en mi vida. Me encontraba yo un día en mi cuarto, allá, yo vivía en Van Nuys. Y debo de decirles, esta es una parte bien oscura de mi vida. Yo vivía feliz, yo estaba contento. ¿Saben qué era lo malo? Que yo me empezaba a meter en el satanismo, porque yo necesitaba algo que llenara mi corazón. Y encontré a Jesucristo. Una vez yo me dirigía a uno de esos, tuve una invitación, y yo me dirigía a este lugar. Y ahí fue donde escuché las palabras del hermano Jorgito, que me dijeron, porque yo me vine de Canoga, me vine a Van Nuys. Escuché las palabras del hermano Jorgito que me dijo, Miguel, ya no te voy a ver, no me quieres decir dónde vas a vivir, pero acuérdate que si un día te sientes mal, que si un día sientes necesidad o te sientes solo, hay alguien que te está esperando y es Jesús, es Jesucristo. Me acordé de eso, y él tenía su iglesita por ahí en Van Nuys. Entonces me dijo, si un día quieres ir, mira, ya sabes dónde está. Ese día yo iba caminando hacia esta reunión y me acordé. Dije, no voy a ir. Me detuve a medio camino y dije, no, primero voy a darle una oportunidad a Jesús en mi vida.
Entonces empecé a pensar, dije, pero ¿dónde está esa iglesia? ¿Dónde está? Me acordé, que me vino a la mente que era en Silvan, entre Silvan, Van Nuys. Bueno, me agarré caminando toda Silvan, desde Kester para arriba hasta Van Nuys, al día siguiente, y efectivamente de lejos empecé a escuchar los panderos. Dije, ahí están los hermanitos. Empecé a escuchar los panderos, empecé a escuchar que cantaban, que alababan a Dios. Entonces yo seguí caminando. Cuando yo tuve la entrada de la iglesia a mi izquierda, yo pasé y dije, no entro, mejor otro día regreso. Seguí caminando y de repente escuché una voz atrás de mí que me dijo, hermanito Miguel, lo estábamos esperando. Y el hermano Jorgito otra vez. Sentí mi corazón agitarse bien fuerte, muy rápido, se agitaba mi corazón de emoción. Jesucristo estaba tocando mis puertas. Amén. Verdaderamente en esta ocasión estaba tocando mis puertas. Entonces ahí acepté, me tomó del brazo y me metió para adentro. En esa ocasión, a diferencia de las otras ocasiones en que yo acepté a Jesucristo, yo no quería que se me acercara. En esa ocasión yo quería que alguien se me acercara y me dijera, ¿aceptas a Jesucristo? Ese día nadie se me acercó y salí bien contento. Todo lo que yo había pensado de acudir a ese lugar, yo tenía un libro de magia negra y sabía mucho ya de todo eso, ¿verdad? Ese día yo llegué a la casa y empecé a darle gracias a Jesús porque creo que lo había conocido, aunque nadie me invitó a que lo conociera. Se llegó la segunda vez, volví a ir, y cuando yo llegué a la iglesia yo volvía para todos lados. Yo decía, ¿por qué no se me acerca alguien para que acepte a Jesucristo? Yo quiero que alguien se me acerque. De repente sí vino el hermano Francisco y me dijo, muchacho, dice, ¿quieres aceptar a Jesús? En mi corazón dice, se tardaron mucho. En mi corazón dije, los estaba esperando ya. ¿Cuándo iban a venir? Rápidamente contesté y le dije, sí quiero, claro que quiero. Pasé enfrente, acepté a Jesucristo y ese día mi vida cambió. Porque ciertamente he tenido, como todos, hemos tenido momentos de alegría, momentos de tristeza. Hace un año, un par de años falleció mi padre, pero en todo momento Jesucristo ha estado conmigo y nunca me ha dejado. Como todos, hemos pasado luchas, hemos tenido frustraciones, hemos sido felices, pero si hay una canción que dice que hay agradecimiento en mi corazón, porque aunque las pruebas que se ponen en nuestro camino, en vez de ser derrota, resultan en bendición. Y es que Jesucristo por ningún momento nos deja solos. Cuando más lejos pensamos que Jesucristo está de nosotros, es cuando más cerca está, ¿verdad? Quiero quedarme aquí porque pues es bastante, hermanos, pero sí quiero decirles que soy contento. Ahora puedo proclamar al mundo, soy hijo de Dios. Ahora sí soy convertido y creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Wendy, la futura señora de Sánchez. Esta semana hubo un milagro. Una de mis primas tuvo un accidente, iba en una moto con su esposo y lamentablemente el muchacho murió. Ella la llevaron a un hospital público donde la vieron 4 doctores y el diagnóstico era que le iban a amputar su pierna. Ella, una de mis tías, es enfermera. Ella se movió lo más que pudo, consiguió más médicos y los otros 2 que la vieron daban el mismo diagnóstico. Pero como nuestro Dios es poderoso, Él fue el que dio la última palabra. Mi prima fue operada el día de ayer y tiene su pierna. Estamos esperando una restauración. Esta noche estamos aquí, hermanos, para alabar al Señor Jesucristo con una alabanza para la honra y gloria de Él. Amén. Gloria de nuestro Señor Jesucristo.